Bueno, estamos con Hugo Rivas, docente universitario, especialista en ciencias sociales, temas de historia, geopolítica, relaciones internacionales, que obviamente también tienen su ligazón con lo cultural, con cuestiones vinculadas al mundo de las ideas. Y precisamente en ese sentido es interesante conversar. Hugo, gracias por estos minutos. Siempre un gusto, amigo. El gusto es nuestro y es interesante conversar sobre un movimiento cultural que tuvo un gran impacto en la Argentina. Hablamos del romanticismo, sobre todo a partir de la llamada generación del 37, con Esteban Echeverría, el primer Alberdi, que es muy distinto al Alberdi maduro, que ya es una persona afianzada en temas de geopolítica, en temas vinculados al respeto al federalismo. Bueno, una gran figura Alberdi. Sin embargo, su primera etapa está ligada a esta generación del 37 y es interesante reflexionar sobre los vínculos del romanticismo con el pensamiento dominante a nivel cultural, cómo se extendió en el tiempo, y también con el sistema político. Sí, el romanticismo tuvo una gran importancia en la historia cultural argentina porque se podría decir que es el primer movimiento que trabaja sobre la identidad nacional. Ellos se consideran, pero una identidad nacional muy sui generis, que empieza con ellos. Por ejemplo, Alberdi nace en 1810, es decir, nace con una nación sin ver todo lo que existía por detrás, es decir, la nación empieza con ellos. Es una adaptación que hacen de lo que es el romanticismo europeo. Lo mismo con Sarmiento. Sarmiento nace 9 meses después de la Revolución de Mayo. Es decir, la historia empezó con ellos. Para estos muchachos, jóvenes intelectuales, embelesados por las ideas europeas, que tienen una base claramente iluminista, con la cual no terminan nunca de romper. El padre de Alberdi, por ejemplo, era un español vasco, lector de Rousseau, lector en francés de todos los autores de ilustración. De ese lugar venía un Alberdi. En el caso de Sarmiento es un poco menos, si bien fue educado por su tío sacerdote, no era de una familia tan con ese linaje, digamos, con ese linaje. Linaje social y cultural. Claro. En el caso de Alberdi era sobrino ¿cómo es? El caudillo tucumano bueno, no va a salir ahora. Así que venía de una familia Bernabé Araoz. Sobrino de Araoz. Y eran ambos dentro de todas las élites intelectuales de sus provincias. Por supuesto, Tucumán es mucho más importante que San Juan. Claro. Y bueno, Rivadavia tuvo una política muy inteligente de atraer a esta gente de las aristocracias locales a Buenos Aires, al colegio, a lo que fue, él que era la UBA y el colegio secundario y universitario siempre han ido ahí haciendo una continuidad, y allí lo forman a esta gente, no tanto Sarmiento que no pudo llegar, porque si bien se anotó y estuvo becado por cuestiones de roscas de familia, lo dejaron afuera, eso lo resentió, fue un gran resentido por eso Sarmiento, pero Alberdi llegó, inmediatamente se vincula a la sociedad porteña, era un tipo muy talentoso, músico. Un intelectual, digamos. Un intelectual de arranque. Gran músico, por ahí entra primero, se empiezan a juntar con Marcos Sastre ahí en su librería, todos iluministas, hasta que llega Echeverría de Francia con la última moda, palabra no casual, ¿no? Sobre todo en Alberdi, que hace la revista La Moda, y eran unos snobs que dicen, ¿qué es lo que...? No, esto la ilustración no va más, esto está redown, ahora viene el romanticismo. Ay, ¿cómo es eso? Y no, es la nación, la valorización del espíritu del pueblo, el Volksgeist que dicen los alemanes.
el espíritu del pueblo, esos que están ahí afuera, era bastante traumático para ellos porque ellos se consideraban muy por encima. Y bueno, entonces hicieron una adaptación del romanticismo de acuerdo a sus gustos y que en definitiva terminó siendo absolutamente diferente al sentido europeo que había surgido contra la Ilustración. Ellos articularon Ilustración y romanticismo y hicieron un nacionalismo, pero no un nacionalismo con el pueblo, sino que sería una especie de el primer nacionalismo aristocrático, se puede decir que fue, que era el nacionalismo de ellos y el liberalismo de ellos. Claro, ya que mencionaste, Hugo, el romanticismo en Alemania particularmente, hay 2 o 3 rasgos importantes para describirle ese movimiento que no tiene nada que ver con la interpretación que hace la generación del 37 en Argentina. Son como opuestos en cierto sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Y así también el conflicto que se le da con lo que es el pueblo real y con Rosas como representante de ese pueblo llano en el Río de la Plata. Esto, por supuesto, Echevarría directamente entró en conflicto con Rosas, le parecía horroroso porque justamente estaba el conflicto de Rosas con Francia y él era un afrancesado, así que está en contra y manifiesta claramente que obras como El Matadero demuestran la visión que tienen ellos del pueblo, más opuesta a lo que era el sentimiento germánico, imposible. Claro, porque los germanos, y a esto quería ir, cuando desarrollan el movimiento romanticista, ello implica en tierras europeas una ruptura con la Ilustración, con el iluminismo, pero además digamos, ponen en primer plano sus, entre comillas, gauchos. O sea, todo lo que es el pueblo alemán es un valor para el romanticismo alemán. Y en cambio acá el romanticismo... Es totalmente despectivo del pueblo real. Del pueblo, claro. Sí, ellos revalorizan la Edad Media, su mitología, todas sus tradiciones, mientras estos rompen con todo, consideran que la historia, como decía, se rompe en 1810 y empieza con ellos, y ese conflicto con el pueblo los lleva a querer trasplantar población. Con la visión de Rivadavia, en todo caso. Por supuesto, sí. No, sí. Porque hay... Nunca deja de ser rivadavianos, lo cual es una locura, digamos, respecto a lo que era originalmente el romanticismo europeo. Sí. Que justamente es la ruptura que viene del fracaso de la Ilustración. Eso que les había propuesto un mundo civilizado, mejor, más avanzado, con la Revolución Francesa termina siendo una sangría... Sí, Torquemada, digamos. Sí, un Torquemada liberal. Desde el terror a los propios revolucionarios, el genocidio moderno de la Vendée, de exterminar como 100.000 católicos en Francia, y ni hablar de lo que fueron las revoluciones, las guerras napoleónicas, claro, que se encontraron en toda Europa. Después de eso, esta era la gran promesa de la Ilustración. No, claro, los alemanes que la vivieron de cerca, los mismos franceses, todos, dijeron, bueno, corrijamos. En cambio acá venían, por supuesto, la Ilustración era lo que había dado lugar a la nación de ellos que empezaba en 1810, que es la nación que después tendrá Mitre, es decir, es un nacionalismo sin raíces. Sí, bueno, es la idea de nación en el proyecto rivadaviano, que es una de las interpretaciones o de las corrientes de la Revolución de Mayo, ¿no? Sí. Es la corriente de los herederos del contrabando, de los contrabandistas, que desplazan a los patricios, a los fundadores de Buenos Aires y bueno, en ese poder que van acumulando, su proyecto básicamente es reemplazar a los hombres que estaban conduciendo el sistema colonial, pero no reemplazar el sistema colonial, sino apropiárselo de alguna manera. Esa es la génesis del sector de rivadaviano, ¿no? Entonces hay una mirada opuesta de la Revolución de Mayo, que es un poco la mirada federal de la Liga de los Pueblos Libres, que tiene otro tronco. No, por supuesto. La Revolución de Mayo
ni siquiera el Día de Mayo, ya la Junta Grande Sí, sí. es para Artigas el sentido de la revolución, que por supuesto querían romper con el orden monopólico de los Borbones. Sí, sí. Es decir, habían justificaciones para la independencia en este sector. Pero Que era unitario también, ¿no? Porque se concentraba el poder, en general, digo, se concentraba el poder en los puertos y tenía un esquema administrativo que no terminaba de cerrar en el interior. claro, son las dos líneas. Es decir, con la Revolución de Mayo y Moreno eran centralistas, absolutamente centralistas, librecambistas, porque ahí está toda la discusión sobre el plan de operaciones. Sí, sí. Creo que a esta altura del partido está claro de que es fraguado del plan de operaciones y que Moreno era un librecambista muy vinculado a Gran Bretaña. De hecho, era abogado de los comerciantes británicos en el Río de la Plata. Lo mismo, por supuesto, la línea de su pariente Castelli, los Rodríguez Peña, toda esta gente, Rivadavia, que iba y venía con Gran Bretaña, digamos. Es decir, Sí, sí. Gran Bretaña por ahí quería independencia, por ahí no quería por sus alianzas europeas. Sí, sí. Entonces, ese era un sector y el otro sector, por supuesto, era el federal. En Buenos Aires, desde el sector iluminista, surge el sector romántico, que en algunos casos, como el de Alberdi, trató de sintetizarse un poco con el rosismo. El rosismo tuvo su etapa también, su primera Librecambista. etapa, Sí, librecambista. sí, Claro. sí. Así que ahí no había tanto conflicto, pero cuando empieza a tener una representación mucho más federal, Rosas, Alberdi le ofrece ser su intelectual, lo cual creo que Rosas todavía se está riendo, sobre todo de ese Alberdi que era un joven pretencioso, pero que podía ser amigo de su hija, pero no jamás podía venir a marcarle la línea política a un tipo con la experiencia de Rosas. Si bien era relativamente joven, Rosas era mayor que él claramente, que Alberdi, y con mucha más experiencia empresarial y política. Política, sobre todo, ¿no? No era un centralismo federal, pero no dejaba de ser un centralismo el que expresaba Rosas, pero federal también. Pero federal. Es decir, considerando... Repartida, digamos. Claro, buscaba un equilibrio Sí, sí. con las economías regionales, la ley de aduana del 35, todo eso, Sí, sí. hacía que fuera incompatible esta pretensión de los románticos que miraban permanentemente para afuera con las posiciones de Rosas, que era un tipo que no negaba el origen hispano, que reivindicaba la cultura criolla, la religión católica, cosa que para estos muchachos era algo intolerable porque venían del riñón de Rivadavia. Sí, sí, y que detiene, digamos, por eso quería marcar la cuestión del supuesto nacionalismo de la línea de Rivadavia, porque, digamos, en Rosas, de alguna manera, con todas las cosas que se pueden criticar en el sentido de su centralismo federal, ¿no? Sí, sí, sí. Esa visión centralizada en Buenos Aires. Y la Pero, resistencia a una constitución. sí, sí, claro, claro, la resistencia a la Constitución, al acuerdo general con las provincias, pero también es cierto y muy valorable de Rosas su postura para evitar que Argentina, que lo que hoy conocemos como Argentina, el virreinato del Río de la Plata entonces, se siga desangrando, ¿no? Porque el proyecto rivadaviano es... Muy porteño, muy Claro, es muy localista, es un regionalismo de intereses. Sí, sí, sí. O sea, ellos van desprendiéndose de territorios, se desprenden de Bolivia porque se lo terminan regalando a los oligarcas mineros del Alto Perú, digamos, además porque los consideran con cierto supremacismo personas inferiores a la gente del Paraguay. Y del Uruguay, inclusive, por más que era casi un desprendimiento de Buenos Aires, pero Sí, sí. era muy problemático Artigas, entonces todo aquello que cuestionara el centralismo y el modelo de inserción en el mercado mundial era rechazable. Por eso la idea de nación en el proyecto del iluminismo
argentino es muy cuestionable, porque si uno va a elementos básicos, ¿no? Pueblo, ¿qué hace una nación? Pueblo, territorio y ley. O sea, si el pueblo lo despreciaban. El territorio también. El territorio lo despreciaban. Y la ley era la ley de ellos. La ley, eso, o sea, si uno ve el modo de... No hay consenso. Para nada. Siempre es la imposición violenta. O sea, una... Hace unos días charlábamos con otro historiador y un poco la línea de Mitre, que es, como vos decís, la continuidad del proyecto rivadaviano. Sí, sí, sí. Es Videla, si uno ve la distancia, ¿no? Es mandar las incursiones... El proyecto Mayo Caseros es el de la Revolución del 55 sí. y retomado en el 76. Exacto. Hay una continuidad y una identificación de ellos. Claro, inclusive, mira, respecto a eso, Hugo, es muy interesante lo que le pasó a una historia de vida, ¿no? Un historiador de La Rioja que denuncia todas las tropelías, las invasiones militares del mitrismo, la represión. Brutal, ¿no? Los mercenarios contratados. Bueno, la barbarie total del Partido Unitario tratando de imponer mediante la violencia la política de Buenos Aires. Bueno, su libro fue sacado de la editorial en el 76 y él estuvo preso, ¿no? Sí. Bueno, o sea que hay una ligación ahí histórica. Y volviendo al tema del iluminismo, ¿no? Y del romanticismo, también es patente cómo toda esa tradición o toda esa mirada de la generación del 37 se traslada al sistema político y se traslada en el tiempo, ¿no? En Argentina. Bueno, ahí hay un gran mérito, entre comillas, de Sarmiento. Porque si bien Sarmiento era absolutamente... Era un genocida, estaba incluso... Era más radicalizado que Alberdi. Es decir, le decía a Alberdi, mate más. Es decir, no ahorre sangre de gauchos, y lo mismo con los indios. A ese primer Alberdi, que después... Perdón, dije Alberdi, quise decir Sarmiento. Sarmiento. Sí. Alberdi me parece que no tiene nada que ver. Perdón, gracias por corregirme. Digo, Sarmiento era mucho más radical en el sentido de Sarmiento Mitre. Ese Sarmiento... Ese Sarmiento que odiaba al pueblo absolutamente, y que no solamente hizo genocidios en San Juan, en toda la zona de Cuyo, sino también en Entre Ríos. Mitre ejecuta, Sarmiento legitima, digamos. Sí, pero impulsa también Sarmiento. Sí. Y bueno, pero iba a hablar del mérito de Sarmiento, digamos, respecto a la educación. Sin duda, es la figura de la educación hispanoamericana del siglo XIX, reconocido por todos, la figura de Sarmiento, por la creación de escuelas, pero también en las escuelas como aparato ideológico del Estado. Bueno, eso se da siempre a lo largo de la historia siempre, y en todas las culturas. Claramente lo pensaba y esa herencia sarmentina es lo que ha mantenido viva la línea Mayo Caseros hasta ahora. Ahora, bueno, eso que vos decís, Hugo, se da en todo el mundo y en sistemas de distintas ideologías, porque si uno va a China hoy, también el Estado es un aparato en cierto sentido, reproductor de ciertas ideas. Se da en China, se da en Cuba, se dio en la Unión Soviética, se da en España, en Inglaterra, en cualquier país capitalista. Más o menos groseramente, pero siempre es siempre así. Se da, o sea que... Pero, digamos, respecto al tema educativo de Sarmiento, y no es por quitarle mérito, pero también es cierto que se obvia siempre que es el roquismo. El roquismo es el autor de la ley 1420. Exacto, la ley 1420, que educó a generaciones de argentinos, es a partir de 1880. ¿no? No es del Sarmiento anterior, digamos. El Sarmiento anterior sí es un gran impulsor de la educación. Sí, en su presidencia la impulsó con las escuelas normales y todo eso. Por supuesto que se completa el proyecto educativo de Sarmiento con algunos aspectos más nacionales, ya con Roca. Claro. Para la integración, además, de la inmigración, que no fue justamente la inmigración que aspiraban el primer Alberdi ni Sarmiento, que era la inmigración anglosajona. Claro. Hay dos liberalismos, ya que tocaste el tema del liberalismo. El liberalismo en el siglo XIX es interesante, porque a diferencia del siglo XX, que está más ligado al imperialismo, ¿no? Sí.
y a factores extranjeros, y tiene un carácter en cierto modo regresivo. Ahora lo vemos con Milei, digamos, que es el hiperliberalismo, digamos. Pero claro, es una idea que es contraria a los intereses nacionales en este momento. Sí. Pero el liberalismo en el siglo XIX, expresado en la línea de San Martín y en la línea del roquismo, por ejemplo, es un liberalismo nacional que se opone al liberalismo antinacional de Rivadavia, Mitre. Los románticos. O sea, había un sector del liberalismo que era progresivo, ¿no? Que iba, digamos, en línea con la defensa de los intereses de la nación. Políticamente progresivo. Económicamente el liberalismo siempre fue perjudicial para los intereses nacionales. Sí. El libre cambio impidió un desarrollo económico propio, ¿no? Sí. Cosa que la tenían muy clara los norteamericanos, que la tenían clara después los alemanes, y que está mucho más enlazado, en todo caso, con el romanticismo alemán, la aparición de figuras como Liszt y todo eso, el historicismo. Liszt vivió en Estados Unidos. Y ahí aprendió de Hamilton, que a su vez Hamilton aprendía de los británicos, que fueron proteccionistas ya desde el siglo XIV y sobre todo en el siglo XVI y XVII. O sea, en el XVII se agarran con los holandeses, tienen 2 guerras por eso, contra el libre cambio. Ahora, Hugo, el tema del romanticismo es muy importante, por eso que queríamos tu testimonio, porque de alguna manera esos vicios originarios de la generación del 37, esa interpretación dada vuelta, errónea, del romanticismo alemán, eso se va trasladando en el sistema político. Vos mencionabas a Sarmiento, al mitrismo, pero tiene, digamos... sigue hasta hoy. Sigue hasta hoy. Milei reivindica a Alberdi, el primer Alberdi, y a Sarmiento. Esconde al segundo Alberdi, Milei. Lo niega totalmente. Ni lo conoce seguramente. Es un tipo de una educación muy, muy básica, ¿no? Entonces, conoce lo que está instalado más vulgarmente de Alberdi por el sistema educativo liberal, y el Sarmiento, el Sarmiento loco, es decir, el Sarmiento que no tenía problemas exagerado, ¿no? Maximalista. Sí, dentro del orden actual que es menos explícitamente violento que el del siglo XIX. Claro. Es decir, no manda a degollar, pero al menos no de la manera aquella. Sí, no manda a degollar, pero le manda a pegar a los ancianos en la Plaza de Mayo. O enormes masas hambriadas. Impulsadas a la destrucción de individuos, de familias. Exacto. Es una forma de violencia más subrepticia, por supuesto, pero violencia al fin, ¿no? Sí. Por eso, esa visión del romanticismo no desapareció. Pero sí, por supuesto, había una idea de un Estado en ellos. Es más, de un Estado fuerte, liberal en economía, pero justamente tenía que haber un Estado capaz de llevar adelante una política económica liberal. Claro. Que le daba mucha importancia, por ejemplo, a la educación pública, estatal, cosas que hoy encima ni siquiera eso está quedando. Ahora, la impronta de el dogma de civilización y barbarie, ¿no? Que lo podemos emparentar tranquilamente a la generación del 37. Sí, sale de ahí. Sale de ahí, ¿no? Sarmiento es el que lo piensa primero claramente. Por supuesto que la idea de civilización y barbarie siempre estuvo en distintas civilizaciones y particularmente en Europa, Europa que siempre fue supremacista, ¿no? Y que esta idea de que los civilizados somos nosotros y la barbarie... Ya en Grecia, ¿no? ellos eran la civilización y los otros eran los bárbaros. Exacto. Y por eso era tan terrible el exilio, era que te expulsaban a la barbarie. Claro. Y bueno... ¿Cuánto daño nos hizo esta idea de civilización y barbarie en la cultura nacional, en la conformación del sistema político nacional, Hugo? Sí. Primero, negar todo lo que era el mestizaje de los primeros 300 años, que unía lo que eran todos los pueblos precolombinos, con sus virtudes y defectos, y sus conflictos internos previos, ¿no? Sí. Y después todo lo que fue
la herencia del Imperio Católico Español. Todo eso era diametralmente opuesto a los intereses de la Ilustración y de esta versión del romanticismo. Todo eso era la barbarie, lo que había que eliminar, y quisieron hacer un trasplante poblacional, como habían hecho los ingleses en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, que son pueblos trasplantados. Quisieron hacerlo, pero en eso fracasaron porque estaba Canadá, estaba Australia, estaban Estados Unidos, que en el siglo XIX recibe millones y millones de inmigrantes, y preferían ir a la versión original del modelo anglosajón, y no esta improvisada por estos gauchos que no se asumían como tales, porque claro, un Sarmiento, el mismo... Sarmiento sanjuanino, hay que decirlo, digamos. Sí, sí. Es un caso raro porque un sanjuanino que termina siendo digamos, uno de los pivots, ¿no? Uno de los hombres que lidera el centralismo argentino, ¿no? Sí, pero las oligarquías del oeste, como vos decías, sí. Tenían esa cuestión incluso de rechazo a su propio pueblo. Por ejemplo, lo vemos también de lo que era Córdoba del Tucumán y en Salta del Tucumán. Claro, se ve claramente eso. Por ejemplo, agarrás cuando Córdoba del Tucumán con Díaz se integran al artiguismo, la oligarquía de Córdoba. No tanto la de Córdoba, digo la de las provincias del oeste, puntualmente el caso Catamarca y también en su caso San Juan, se oponen a integrarse al federalismo. Claro, ahí está. Porque el federalismo venía con las masas populares incluidas. Qué interesante lo que estabas marcando, Hugo, respecto a lo de las oligarquías de Cuyo y su desdén, ¿no? por lo popular, ¿no? Realmente el concepto de civilización y barbarie en Argentina, que lo vemos también hoy muy, muy patente, ¿no? Porque está esta mirada despectiva de Buenos Aires, o un sector importante de Buenos Aires, sobre las provincias, que son, digamos, espacios territoriales que no han tenido un desarrollo cultural adecuado, entre comillas. Ese desdén al resto del país, al país real, profundo. Y no hablé de Tucumán. Tucumán es otro ejemplo. La oligarquía tucumana es profundamente antinacional, pero no con los Blaquier. Son tipos profundamente antipopulares. Ahí está una cuestión de clase muy marcada en Tucumán. Claro. Ya desde el siglo XVIII. Cosa con la que rompe Güemes. La oligarquía salteña también era espantosa, lo es todavía. Porque están las mismas familias, es notable. Por eso Güemes es un personaje que está, rompe. Pero como rompe esa tradición, Güemes está hoy presente, pero lo tienen en un costadito. Y militar, qué bien, cómo combatía contra los bolivianos. Sí, como San Martín, digamos. Claro, pero... Son únicamente militares. Sí. No tienen ideas políticas. Claro, no quieren expresar las ideas políticas que tenían porque precisamente... eran personas comprometidas con su pueblo, comprometidas con la idea de una nación americana, ¿no? Que no tenía nada que ver con estas ideas del romanticismo, por ejemplo. Sí. Ahí entra Borges, hay que reivindicarlo más al abuelito. Al primer Borges. A bisabuelo creo que era, que también fue federal. Sí. Y lo termina fusilando Belgrano por influencia de Bernabé Araoz. Las vueltas de la historia. Bueno, pero la familia de Borges venía de contrabando, también hay que decirlo. Sí, son portugueses. Son portugueses. Los Dorrego también. Sí. Es decir, hubo varios que... Varios cambios ahí, ¿no? Políticos, ¿no? Sí. Eso era muy común. Bueno, lo vivimos en Santa Fe, porque Oroño... Nicasio Oroño fue al principio urquicista y luego se va al bando del mitrismo y después termina rompiendo con el mitrismo. Con el roquismo. Claro. Algunos muchachos eran políticos. Por eso, analizar la historia por ese lado de las rupturas permanentes. Pero bueno, volviendo a la cuestión de las ideas, de civilización y barbarie particularmente, esto va a influenciar la etapa del roquismo y posterior, ¿no? El surgimiento de
de los partidos nacionales en Argentina, el PAN primero, pero después los partidos de izquierda, y atraviesa no solamente la idea de civilización y barbarie a la derecha, sino también a la izquierda. Sí, ¿no? de eso, la próxima vamos a dedicarnos a eso. Pero Hablar del socialismo de un Echeverría. Claro, Sí, porque, utópico, a ver, pero... sin entrar mucho en detalles, hay en la génesis del pensamiento de los partidos de izquierda en Argentina un vínculo muy marcado con el primer Marx, el del Manifiesto Comunista, que es librecambista, antiestatal, y pone en el centro la idea de civilización y barbarie también, que era muy común en el clima cultural, claro, en el clima cultural de la época donde Marx y Engels se desarrollan en Europa. Sí. O sea, ellos no escapan a la civilización y barbarie que domina Europa, digamos. Y que no son románticos ellos, sino que pasan de la ilustración al positivismo. Claro. Dan un salto ahí. El romanticismo para ellos para Marx era totalmente reaccionario. Sí. Por eso, digamos, en este sentido, por ejemplo, el economista principal ¿De Alemania List? No, me refería del Partido Comunista acá, Juan José Real. Ellos, y todavía hoy el Partido Comunista o los historiadores vinculados a esa corriente que dicen, reivindican el librecambismo entre 1810 y 1850. O sea, empalman con Rivadavia. Sí. Primero distorsionándolo a Rosas, hablando del primer Rosas, y en eso el Colorado Ramos cae en ese error. efecto, Sí. Porque se aferra al análisis de clases. Es como que no puede dejar de ser marxista. Cuando, por respeto a la teoría, te diría, claro. necesita colocarlo a Rosas en un lugar, hablar del primer Rosas, y medio como que no fue para tanto la ley de aduanas, te dice el Colorado. Y preguntarle, viste, si no a los libres del sur, viste, a todos los muchachos que eran teóricamente la base social oligárquica de Buenos Aires, que se levantan en armas contra Rosa porque no pueden tolerar eso. Bueno, Abelardo Ramos, que fue un gran intelectual, grandes aportes, y hace unos días se cumplió un aniversario del fallecimiento, pero sí, tenía también sus cositas con Rosas y con los caudillos como López, a quien no lo tenía muy en cuenta. Sin embargo, López fue central en la década comprendida entre 1920 y 1930, precisamente por derrotar al partido rivadaviano, digamos. Sí. ¿No? Militarmente. Entonces... habla de los caudillos en general, pero no omite... Brigadier López. Sí. Y de Ramírez, por ejemplo, ni se ocupa directamente. Claro. Bueno, Hugo, como para cerrar esta ida y vuelta que es muy interesante, ¿no? Es un temazo, ¿no? Sí. Por ahí puede parecer, en cierto modo, lejano. Por eso lo traje a Milei, ¿viste? Porque si no... ¿Para qué nos sirve hoy tratar estos temas? Eso es lo que te quería consultar, ¿no? Sí. Bueno, yo vi ahora con el tema del triple crimen una onda racista brutal, hablando de estos inmigrantes bárbaros que vienen, que están ahí todos en el conurbano, capaces de las mujeres prostitutas, de los tipos soldaditos, una cosa racista brutal. Cuando lo tenés a Esper, y si vas más arriba terminás, por supuesto, ¿quién maneja el narcotráfico? Y bueno, desde el siglo XIX, la City británica, y después, desde el siglo XX, Wall Street, que a su vez maneja el Estado profundo. Inglaterra fue el primer estado narcotraficante, ¿no? Sí. Iba a decir narcoterrorista, pero era una forma de imponer el terror. Pero a ver, la guerra del opio es eso. Sí. Es la corona británica tratando de doblegar, que de hecho lo logra durante 100 años, al imperio al imperio chino, que era el imperio más importante del mundo, y por siglos, y bueno, lo doblegan introduciendo, claro, la droga. O sea, con el tráfico del opio generaron una adicción tan profunda en la población, que bueno, tuvo que
bueno, sucumbió el Imperio Chino, ¿no? A un Estado narcotraficante como Inglaterra, ¿no? Entonces, esto que vos marcás me parece muy importante, porque no solamente el narcotráfico está vinculado a las clases bajas, claro, sino que las clases altas, y lo vemos aquí en Santa Fe particularmente, hace un tiempo no muy lejano, uno de los miembros de la Bolsa de Comercio de Rosario estaba vinculado a la trama de lavado de los ingresos del narcotráfico. O sea, es algo empiezan real. Traficando granos y después, si esta carguita vale mucho más que las toneladas. ¿Viste? Claro, es la pérdida de la ética como rectora, ¿no? Y bueno, estos temas, decíamos, traerlos a colación, estos temas históricos del romanticismo, el movimiento romanticista, su comparación con lo sucedido en Europa, en Alemania, las contraposiciones, nos sirve para ver el presente también. No solamente cómo ha permeado culturalmente esta idea de los bárbaros en las clases bajas, hoy, como vos recién marcabas, Hugo, sino también para ver lo que está aconteciendo en el sistema político, ¿no? Sí. Volviendo al tema de la droga, es decir, cómo la utilizan para justificar una intervención en Venezuela. La geopolítica. Claro, cuando en realidad el principal país en este momento que trafica la droga de Sudamérica es Ecuador. Noboa, hijo el principal oligarca ecuatoriano, dueño de Ecuador, fue la República Bananera. Un tipo vinculado a United Fruit, que quiso ser presidente y nunca pudo, y ahora se lo lograron con el hijo. Claro. Terrible narco, los conflictos estos sociales vienen bajando desde Ecuador en este momento al norte de Perú, y de ahí llega para acá. Es decir, el pibe el pequeño J, es de Perú en la frontera con Ecuador. Claro, como el imperio, además de hacer negocios económicos con el narcotráfico, lo utiliza políticamente para dominar en el tiempo a los pueblos. Opio de los pueblos. Sí. Hugo, la verdad, un gusto siempre, charlar sobre estos temas con vos. O sea, los has estudiado, has tenido muy buenos profesores en su momento, y en la universidad pública también hay que reivindicar eso, ¿no? Sí. Bueno, Hugo, gracias por estas reflexiones. Seguramente hay muchas cosas para incorporar sobre estos temas y para reflexionar. Lo vamos a hacer en otro momento. Muchísimas gracias por tu testimonio. No, de nada, un gusto siempre. Lindo lugar elegiste. Bueno, pásame tu alias y te transfiero. Sí, es espátula.volcán.mancuerna. No podés tener ese alias. ¿Por qué? Porque es como tu nombre. Imagínate si nos llamáramos todos como nuestros alias. ¿Campeón mundial? ¿Campeona mundial.10? Soy Mando.fruta. Ah, yo soy rápida, punto y jugosa. Ah, encantado de saludarte. Ay, estoy muy contenta. Me tatué tu nombre. Es hermoso. ¿Vos decís que Juanpi.crack es crack? Ari.guitarra. Sí, acá. ¿Vos sos algo de Ramón.guitarra? Es mi papá. ¿Sabes que sí? Sí. Tenés razón. Voy a entrar a la aplicación de Banco Santa Fe a cambiar el alias ahora. Un alias que te identifica, como tu banco. Banco Santa Fe. Acá, punto, para vos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast. Redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego. Bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020. Blas Parera 6498. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces.